muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva actividad de nuestro querido Instituto de Derecho Laboral Público. Hoy nos acompaña el doctor David Duarte, que nos va a estar compartiendo sus conocimientos y su trabajo sobre competencia en materia de Derecho Laboral Público. Yo no le quiero robar tiempo, así que lo voy a presentar rápido por si todavía hay alguien que no lo conoce. Y así, David, ya te dejo toda la cancha a vos. El doctor Duarte es doctor en Derechos Humanos, Derecho del Trabajo y Previsión Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene diploma de estudios avanzados en Economía Industrial y Relaciones Laborales de la Universidad de Castilla de la Mancha, España. Es especialista en Derecho del Trabajo, profesor en maestría y doctorado en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, en la de San Carlos de Guatemala, y la de Buenaventura de Cartagena. Y es profesor invitado en un montón de universidades. Y también es publicista. Yo no me presenté, mi nombre es María Cecilia Gascante, estoy como subdirectora en este instituto. Ahí veo que también está el colega Hernán Macro, que es uno de nuestros eslabones fundamentales para sostener toda esta infraestructura, así que lo quiero saludar especialmente, y a todos los otros miembros del instituto. Y bueno, nada, David, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias a todos ustedes por estar allí. Vamos a tratar de compartir un tema que evidentemente genera mucha discusión, muchos debates. Recuerdo que cuando empecé a hacer investigación sobre el tema de empleo público allá en el 2008, estábamos en una situación compleja. Veníamos de una etapa que empezó en el golpe de Estado del 76, con contrataciones mediante figuras jurídicas que estaban por fuera, tanto de la ley de empleo público como por fuera de la ley de contrato de trabajo. Y a partir de allí encontramos que no es solamente en la jurisdicción nacional, sino también municipal y provincial, tiene una metodología de contratación, y esto tiene que ver con una lógica de funcionamiento, diría yo, ideológico, de política económica, políticas económicas que empiezan con el golpe de Estado del 76 y que continúa en los distintos gobiernos democráticos hasta la fecha. La razón por la cual el Estado elude la normativa aplicable, que en este caso sería la ley de empleo público o la ley de contrato de trabajo, y para eso utiliza el Código Civil, es una estrategia más económica que jurídica, es decir, de jurídico no tiene nada. Al punto que en dos precedentes de la Corte señala este aspecto y lo denuncia. Uno es el caso Madorrán, declarando la inconstitucionalidad de una norma que posibilitaba la indemnización del 245, es decir, eludiendo la estabilidad del empleo público, a través de una figura por la cual dice, bueno, me someto a la ley de contrato de trabajo, pero es para perjudicar a los trabajadores. Es decir, el sentido de interpretación normativa obviamente es contrario al propio texto constitucional. Y por otro lado, la cuestión de eludir la ley de empleo público, que me da a las personas físicas que prestan servicios para tareas permanentes del Estado en una situación de irregularidad, en una situación de inestabilidad, a la cual, a través de estos contratos o figuras que están por fuera del ordenamiento legal, utilizando figuras que no corresponden, hace que estas personas pierdan el derecho que la propia Constitución les reconoce, que es el de estabilidad. Pero a su vez todos los otros derechos que surgen del 14 bis. No solamente los derechos individuales, los derechos sindicales y los derechos de seguridad social. Como si estas personas no fueran trabajadores. Cuando uno parte del 14 bis y dice el trabajo en sus diversas formas, gozará, utilizando un imperativo, gozará de la protección de las leyes, y además agrega, garantizándole al trabajador, porque no es solamente que a estos les vamos a reconocer los derechos, sino también les vamos a garantizar estos derechos. ¿A quién va dirigido ese mensaje del 14 bis?
va dirigido a los tres poderes del Estado. Va dirigido al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Cada uno en su función. Los tres poderes tienen que respetar este mandato constitucional. De lo cual agregamos, el propio artículo 28 dice que las normas que van a reglamentar estos derechos de ningún modo pueden alterar su contenido. Con lo cual esto llevó a interpretar también ese 14 bis, diciéndolo, el contenido de los derechos lo da la Constitución y no el legislador o las partes. No es el legislador el que va a decidir si una persona es trabajador o no es trabajador. Una persona es trabajador por el solo hecho de ser persona física que presta servicios para una organización ajena. Es decir, el trabajador no organiza el trabajo. Un trabajador autónomo organiza su propio trabajo. Él es el que decide cuándo trabajar, cuándo dejar de trabajar. Un trabajador que hace tareas permanentes del Estado, cumpliendo horarios, cumpliendo obligaciones que le asignan, derivado de ese poder de organización, dirección e inclusive disciplinario, es un trabajador subordinado e insertado en una organización ajena. Y esto es lo que lo determina como trabajador, como persona, como ser humano, ¿no? Porque también una cosa que agrega la perspectiva de derechos humanos, es decir, nosotros de derecho al trabajo decimos, vamos a identificar quién es el trabajador. Artículo 25 me define lo que es un trabajador. Pero en realidad, antes que trabajador es persona. Con lo cual, si lo vemos desde la óptica de los derechos humanos, lo que tenemos que decir es persona que trabaja. Y como es persona que trabaja, tiene primero, antes que los derechos del trabajo, tiene los derechos humanos. Derechos que tienen que ver con respetar su dignidad, respetar su integridad psicofísica, respetar algo esencial que hace a la vida humana, que es el proyecto de vida digno que tiene esa persona. Todo esto está reconocido en los textos de derechos humanos. Entonces, si decimos que esto es persona, y es persona física que se incorpora en una organización ajena, y esto lo que determina es que está subordinado a quien organiza, dirige, le agrega también el poder disciplinario. Esto lo que identifica es que el poder está en manos de una sola parte de esa relación. Esa relación jurídica que, por el solo hecho de que una sola de las partes tiene ese poder, es que necesita de normas que vengan por fuera para tutelar y proteger a esa persona. No es solamente en lo volitivo, no es solamente vinculado a la voluntad de esa persona, sino también en aquello que está relacionado con el cuerpo. ¿Por qué? Porque en una relación de trabajo, el trabajador, a cambio de una remuneración, lo que hace es poner su cuerpo. Uno lo puede objetivar diciendo pone su energía psicofísica a disposición del empleador a cambio de una remuneración. Pero uno no puede separar la energía psicofísica de lo que es la persona, de lo que es esa integralidad de cuerpo y espíritu que hace que esa persona tenga una vida, tenga una familia, tenga un proyecto de vida y que la centralidad de esa persona es proteger la dignidad. Agregando, desde la óptica de los derechos humanos, la dignidad no es un derecho. En todo caso, los derechos humanos son para proteger y tutelar la dignidad de las personas. Y esto que es una formulación desde los derechos humanos, uno cuando lo baja al escenario de la relación de empleo público, puede entender por qué razón estamos hablando de que estas personas necesitan tutela y protección. Y aquí aparece un dato más. En esa cuestión, en esa relación desigual, hay algo que obviamente el Estado de Derecho y la democracia no alcanza y no es suficiente para dar respuesta. Lo único que podemos reconocer, digamos, como sujeto, persona, que tiene esos derechos, es que esa persona tiene la capacidad y la posibilidad de organizarse, de juntarse con sus compañeros para la defensa de intereses comunes. Y esto sí hace a un derecho humano fundamental como es la libertad sindical. La posibilidad de organizarse libremente para la defensa de sus intereses
y de esa manera poder plantear conflicto para el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de esa relación. Es decir, conflicto, negociación y el fruto de eso que es el convenio colectivo de trabajo. Estas tres patas, organización sindical, formular un programa de acción y llegar a consagrar un convenio colectivo de trabajo, es superador de la idea del Estado de Derecho que depende de la democracia representativa, donde esos representantes, que se dice que es la voz del pueblo, van a regular normas que les son ajenas. Normas que les son ajenas, las normas que les son propias a los trabajadores, es la que el trabajador consigue a través de la negociación colectiva. Y esto es lo que Supiot habla de la invención de lo colectivo, lo maravilloso de lo colectivo. Y si hay algo que caracteriza al empleado público para decir que es un trabajador que tiene los derechos de libertad sindical, es precisamente la posibilidad de que los trabajadores que están en una relación de empleo público tienen derechos derivados de esa libertad sindical, de organizarse sindicalmente, de plantear el conflicto y obtener una norma que regule sus condiciones de trabajo. A partir de esto es que nosotros afirmamos, en este contexto, que estamos hablando de la laboralización del empleo público. Estamos planteando que esto deje de ser derecho administrativo para que pase a ser derecho del trabajo. Porque si hay algo que es esencial del derecho del trabajo, es el derecho colectivo. Entonces, a partir de esto es lo que nosotros lo planteamos, y lo planteamos desde el 2008, en un congreso que se hizo en Salta. Recuerdo allí un debate, talleres, personas especializadas en el derecho del trabajo, donde todos coincidíamos que la relación de empleo público es derecho del trabajo. A partir del fenómeno del colectivo, a partir de que se reconoce el derecho a sindicalizarse, el derecho a formular un programa de acción y a tener un convenio colectivo de trabajo. Ya no podemos decir más que eso es derecho administrativo. Y ahí por eso nosotros utilizamos el término laboralización del empleo público. ¿Y por qué se da esa laboralización del empleo público? Porque a partir de lo colectivo, a partir de la invención de lo colectivo, como dice Supiot, es que lo identificamos pura y exclusivamente como derecho del trabajo. Nosotros habíamos planteado, y esto es uno de los grandes fenómenos, recuerdan que yo dije el caso Madorrán, que determinó allí, primero, que no puede una negociación, un convenio colectivo, excluir al trabajador del derecho a la estabilidad, porque la estabilidad es un derecho constitucional. Pero también dijimos que había otro fallo, y otro fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un fallo llamado Ramos. El caso Ramos es un caso de un trabajador de la Armada Argentina que había ingresado como empleado público en funciones administrativas dentro del Estado, a través de una figura de locación de servicio, que en ese momento en el Código Civil de Vélez se lo llamaba así. Ahora se llama contrato de servicio, pero en aquel entonces se llamaba locación de servicio. Claro, el término ya solo de esa denominación nos lleva a preguntarnos, ¿y qué se alquila en una locación de servicio? ¿Se alquila a una persona? ¿Se alquila a un ser humano? Esto obviamente es chocante, pero eso es lo que teníamos en el Código de Vélez, que se desprende del Código Napoleónico y que la mayoría de los países latinoamericanos han tomado, digamos, como modelo, porque cuando no teníamos legislación laboral, lo que teníamos era el Código Civil. Un Código Civil pensado para la burguesía, pensado para una estructura social que recortaba esa estructura en aquellos que eran propietarios. Y obviamente el grueso de la población, la mayoría de la población trabajadora estaba afuera de esos derechos que se reconocían en la Constitución y en el Código Civil. Pero para llegar a la etapa de los derechos sociales, de los derechos de las mayorías, tuvo que operar en el siglo XX el nacimiento del derecho del trabajo como constitucional, allá en la Constitución de México, y luego se expresa de manera internacional en la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Pero esto tiene una vuelta de tuerca mayor
después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde los derechos humanos empiezan a articular con los derechos sociales que ya venían desarrollándose y dándole un matiz diferente, poniendo la centralidad ya no en que la ley reconoce derechos a las personas, sino que las personas tienen derechos, que las personas son las titulares de esos derechos y son derechos subjetivos, exigibles y que deben ser aplicados para la solución de los casos concretos. Y aquí es donde aparece el gran fenómeno. Todas estas normas de derechos humanos reconocen estos derechos derivados de la libertad sindical como principio básico que ya venía desarrollándose en los derechos sociales, pero cuando se consagran como derechos humanos, aparece esta connotación característica propia del siglo XX. Y esto que nosotros lo mencionamos pone en cuestión al derecho administrativo, que lo pone al agente público o a la persona que está en una relación de empleo público en una situación diferente. Las primeras sentencias o los primeros fallos que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia reconocía a la relación de empleo público como un acto unilateral. Decía, cuando una persona física ingresa a la administración pública, es un acto de autoridad y de mando del Estado, porque el Estado tiene las prerrogativas reconocidas por la Constitución para el funcionamiento de los poderes del Estado y tiene en su función un objetivo que es el interés general. El interés general que todo lo puede y que por lo tanto en esa lógica de relación jurídica entre una persona física que se inserta en la administración pública, tiene un acto de autoridad y de mando que se deriva de ese interés general y por lo tanto esa persona no puede manifestar voluntades como una pretensión individual, condicionando a ese poder del Estado que tiene fines superiores. Y por eso empezó a desarrollarse en esa jurisprudencia, cuando se reclamaban algún derecho derivado del derecho del trabajo, planteándose que esto son cláusulas exorbitantes de las del derecho privado. Están por encima del derecho. ¿Y por qué están por encima? Y bueno, porque acá hay un interés general. Es decir, es la voluntad de la patria la que me demanda algunas exigencias o algunas obligaciones que debe cumplir esa persona. Y obviamente, cuando hablamos de interés general, estamos hablando de un concepto vacío. Cuando en derecho aparecen conceptos vacíos, conceptos que no se definen por sí mismos, tenemos un problema, porque ¿quién llena ese vacío? ¿Quién completa ese vacío? Solamente aquel que tiene poder. Y el que tiene poder va a definir en qué circunstancia el interés general está en juego y en qué circunstancias no. Es decir, definir el bien común, definir el interés general, nos lleva a analizar en cada caso concreto aquellos principios básicos del derecho que nos llevan a reconocer si eso es legítimo, si hay o responde al principio de legitimidad, si está legitimado ese interés general o esa justificación en el interés general, y nos lleva al otro terreno que es la razonabilidad. Y entramos a chapotear en el barro para tratar de encontrar una respuesta a algo que es vacío, que algo que no tiene contenido y que es llenado solamente por aquel que tiene el poder. Y aquí obviamente que se produce un agujero en la democracia, se produce un bache en los derechos de las personas. Y acá, obviamente, ¿no? Porque un empleado público no deja de ser persona por el solo hecho de suscribir un contrato con el Estado. Es persona que trabaja, por lo tanto, primero es persona, luego los accidentes que pueden suceder como persona en su relación intersubjetiva, en este caso con el Estado. Se empezó a construir la idea de acto bilateral, es decir, reconocer que en definitiva no es un acto de autoridad y de mando, no es que el Estado ordena fulanito de tal a partir de mañana va a trabajar para el Estado, sino que había una voluntad, bueno, valga la posibilidad de que haya un acto bilateral, entonces no es un régimen esclavo, tenemos la posibilidad de manifestar voluntad de consentimiento respecto de esa relación. Bueno, ya se lo está reconociendo como persona, con persona que obviamente no tiene restringida su libertad.
Y esto obviamente que pasó mucho tiempo para pasar del acto unilateral al acto bilateral. Pero claro, del acto bilateral, la primera pregunta que se deriva es, ¿y si es un acto bilateral, entonces es un contrato? Entonces es un sujeto de derechos derivado de una relación jurídica de voluntad de las partes que tienden a concertar las obligaciones y comprometerse a cumplir determinadas obligaciones. De ahí se deriva y empieza la idea de contrato administrativo. Sí, bueno, está bien, es un acto bilateral y por lo tanto tiene una imputación jurídica, y esa imputación jurídica es un contrato, pero guarda, no es un contrato del derecho común o del derecho civil, es un contrato administrativo. Y de ahí las reglas del contrato administrativo, aquellas que están vinculadas con que el interés general es exorbitante de cualquier voluntad que se quiera imponer. Acá el interés general prevalece frente a la voluntad de las partes, pero también prevalece la idea del ius variandi. El Estado puede variar las condiciones en virtud de ¿qué? En virtud del interés general. Bueno, ahí volvemos a encontrar el vacío, volvemos a encontrar el bache. Pero ¿cómo? ¿Y esto no tiene límites? Ese interés general no tiene límites. Pero claro, cuando empezamos a jugar tanto con interés general, empieza como ya no a ser una palabra fantasma, a ser una palabra a la cual no se la puede cuestionar. Porque es como aquellas imágenes misteriosas, ¿no? Casi del mundo esotérico, donde mejor no hablemos de ello porque no se sabe qué puede llegar a pasar. Pero cuando el interés general se lo invoca tan seguido, uno empieza a preguntarse, bueno, che, ¿y qué es el interés general? ¿De qué me estás hablando cuando me hablas de interés general? ¿Qué quiere decir que son cláusulas exorbitantes las del derecho privado? Claro, y ahí empezamos a descubrir que dentro del interés general también está el concepto de justicia social. Porque si nosotros revisamos nuestra Constitución, que dice promover el bienestar general, y decís, che, ¿y cómo se promueve el bienestar general? Bueno, el bienestar general se promueve con justicia social, porque el camino para llegar al bienestar general, como dice el preámbulo, es a través de la justicia social, como dice el artículo 75, inciso 19. Pero entonces, si yo promuevo el desarrollo humano y económico, pero con justicia social, ¿los empleados públicos estarán ajenos a esto o están dentro de ese proyecto? Bueno, en principio, esto que propone el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, parece no verlo ajeno, sino que forma parte del proyecto político, ideológico de nuestra Constitución. Pero si forma parte del proyecto político e ideológico de nuestra Constitución, pues entonces los poderes públicos tienen que ser consecuentes con ese objetivo. Y si tienen que ser consecuentes con ese objetivo, entonces venimos a entender que si estamos en una relación laboral dependiente, los derechos derivados del 14 bis, la cual es consecuente con la idea de justicia social, también le corresponde al empleado público, pero por supuesto que le corresponde. Si el 14 bis dice el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, garantizándole al trabajador. Y no dice ahí al trabajador privado, al trabajador de un contrato regulado por la ley de contrato de trabajo de las actividades privadas, no dice eso. Dice el trabajador. Y además le reconoce al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, salario justo, salario mínimo vital y móvil. ¿Hay algunos de estos derechos de los trabajadores que el empleado público no tiene en la ley de empleo público? No, están todos. Ah, pero entonces son derechos laborales lo que tiene la ley de empleo público. Y sí, son derechos laborales. ¿Cómo no era de derecho administrativo eso? No es de derecho administrativo. Ah, pero entonces estos derechos laborales están en la ley de empleo público que los administrativistas dicen que es de derecho público, pero entonces ¿es de derecho público o es de derecho administrativo? Y conforme la Constitución Nacional, eso es derecho del trabajo. No, pero no tiene nada que ver con la ley de contrato de trabajo que regula solamente la actividad privada. Sí, bueno, pero la actividad privada la regula la ley de contrato de trabajo, pero la ley de empleo público regula la relación de las personas físicas que cumplen, y en esa norma tenemos un listado bastante importante de derechos laborales que están en la ley de empleo público. Ah, pero esos derechos laborales están en una ley que supuestamente es de derecho administrativo. Sí, pero entonces, ¿cuál es la diferencia en que sea administrativo o sea laboral? ¿Qué es lo que determina
que lo ponemos en una figura o lo ponemos en otra. Bueno, esto tiene que ver con que el Estado tiene un interés general y en ese interés general establece pautas que son exorbitantes de las del derecho privado. Pero ¿puede ser exorbitantes de la Constitución Nacional? No, de ninguna manera puede ser exorbitante la Constitución Nacional, porque si no estaríamos en un gobierno de facto. Estaríamos en un gobierno que se regiría por normas que están por encima de la Constitución. Eso no es posible. Dentro del Estado de Derecho tengo que estar sometido a la Constitución. Bueno, pero si estamos sometidos a la Constitución, entonces el 14 bis le es aplicable. Sí, le es aplicable. Y si el 14 bis le es aplicable en su configuración, ¿por qué razón estamos hablando de que es derecho administrativo sin hacer esta distinción? Porque nadie puede discutir o poner en cuestión que un empleado público necesita de un estatuto especial. Eso no está en discusión. Un estatuto especial que se diferencie de la ley de contrato de trabajo en los términos que la ley de contrato de trabajo regula la actividad privada. No, eso no está en discusión. Acá lo que está en discusión es si es derecho del trabajo, no si es contrato de trabajo de la ley de contrato de trabajo. Y esta es la gran confusión muchas veces de los debates que se discuten. Pero no es la de la ley de contrato de trabajo, es la de derecho administrativo. Sí, está bien, es la del derecho administrativo, pero es derecho del trabajo. ¿Y por qué es derecho del trabajo? Porque lo dice la Constitución. Nada más que por eso. Y no solo lo dice la Constitución, sino también los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que su normativa va dirigido tanto al empleo público como al empleo privado, sin distinción. Y acá es donde, obviamente, los administrativistas no están enterados. Ni siquiera se han enterado de que la Organización Internacional del Trabajo hace años ya que viene regulando convenios del cual les torna a ellos indistinto si están en una relación de empleo público o están en una relación de empleo privado. ¿Por qué? Y cito como ejemplo, convenio 190, fíjense el ámbito de aplicación personal del convenio 190, que remite a los principios de derechos fundamentales de la OIT, del cual tenemos 6 temas muy importantes, el cual estos derechos fundamentales de la OIT habla de libertad sindical, no discriminación, abolición de trabajo forzoso, abolición de trabajo infantil, el tema de salud y el tema de seguridad e higiene en la salud. Es decir, estos convenios están dirigidos tanto al empleo público como al empleo privado y forman parte del convenio 190 que dice acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y uno ve su articulado y inclusive expresamente el convenio 155 en materia de salud e higiene en el trabajo me está diciendo que es aplicable tanto al empleo privado como al empleo público. Y es una norma de derecho del trabajo, que está ratificado por la Argentina, pero aun cuando no estuviese ratificado, es norma obligatoria por el solo hecho de ser una norma que integra los derechos fundamentales de OIT. Y esto, obviamente, desde el punto de vista normativo o del punto de vista de las normas constitucionales, de derechos humanos y de la OIT, obviamente es una regulación del derecho del trabajo. En ninguna parte de estas normas dice, no, pero audio. El anfitrión, ¿se escucha? Sí, doctor, Hola. se está escuchando. No, porque me vino un mensaje de la reactivación del audio. Bueno, sigamos. Nosotros nos planteamos, ¿no? Es regida por un contrato administrativo, por objeto es materia extraña al derecho privado, tiene por finalidad satisfacer un interés público, contiene cláusulas exorbitantes del derecho privado. Estos 4 puntos son los que los administrativistas dicen, bueno, no, pero esto se rige por otro sistema, no hablemos de derecho al trabajo, esto no es derecho del trabajo. Claro, para esto, y una vez que dijeron eso,
determinan que la competencia, por lo tanto, es de contencioso administrativo y no es del fuero del trabajo. A partir de esto, yo lo que he visualizado, primero porque en el fuero laboral teníamos casos de empleados públicos, pero que a partir de una jurisprudencia que llevó adelante el procurador fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, un criterio que entiendo yo no tenía demasiado fundamento, empieza a mandar los casos, ¿no?, de contrataciones irregulares o situaciones irregulares del Estado a el contencioso administrativo. Cuando iba a contencioso administrativo, los jueces de contencioso administrativo le daban vista al fiscal y el fiscal argumentaba para continuar en la lógica de la decisión del tribunal para afirmar que era contencioso administrativo, citan esta ley 13.998, cuyo artículo 45, inciso A, habla de trámite en el fuero contencioso administrativo. Y dice, esta norma, interesante, porque uno la puede bajar de Infolej para ver qué dice la norma, ¿no? Y claro, se encuentra con que la norma, cuando dice es competencia del fuero contencioso administrativo, uno dice, bueno, acá debe estar la respuesta del por qué es competencia del contencioso administrativo. Y dice, porque la Cámara Contencioso Administrativo Federal resuelve los casos contencioso administrativos. Es decir, una definición bastante extraña. Es decir, no hay mayor explicación. Con lo cual la remisión a la ley 13.998 no tiene demasiado fundamento, salvo la voluntad del fiscal y la voluntad del juez que le hace caso al fiscal, y que después en la misma línea hace lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando uno va al por qué entiende que es competencia del contencioso administrativo federal, es porque el contencioso administrativo federal entiende en las cuestiones contenciosas. Con lo cual uno está ahí dando vuelta, tratándose de morder la cola, y no encontrar el fundamento jurídico o la razón jurídica por la cual entendemos que es una competencia del contencioso administrativo. Por eso nosotros decíamos en la propuesta que hacíamos para esta intervención de hacer una crítica. Es decir, por eso decíamos, esto es una crítica a la competencia. Estamos criticando esta conceptualización que hacen los jueces, que hacen los administrativistas, para empezar a señalar que en definitiva es una afirmación carente de contenido. Esta carencia de contenido es lo que no le da fundamento jurídico, porque yo lo mínimo que quiero es que se me explique razonablemente cuál es el fundamento por el cual debe resolver los jueces contencioso administrativos y no los jueces laborales. Porque en definitiva, una persona que trabaja, dijimos que la persona que trabaja es un trabajador. Y por lo tanto, las cuestiones derivadas de una relación de trabajo en la que involucra a una persona física que se inserta en una organización empresaria ajena es derecho del trabajo. ¿Podremos decir que el estatuto especial que regula esta relación, ¿verdad?, es una norma distinta? No, eso no es la discusión. Acá la discusión es cuál es el juez que tiene que resolver. Y yendo a la misma norma, la 13.998, dos artículos más adelante, que le preguntaría al fiscal y a los jueces de contencioso administrativo, pero señor, cuando usted invoca el 45, ¿por qué no tiene en cuenta el 47 de la misma ley que usted cita, que dice que el trámite de los juzgados nacionales del trabajo, que deriva la de 12.948, sustituida por la actual artículo 20 de la 18.345, entiende que los conflictos individuales de derecho, cualquiera fueran las partes, inclusive la nación, sus reparticiones autárquicas, la municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cualquier ente público, le corresponde la justicia nacional del trabajo. Y esto es lo que no tiene respuesta. Es decir, por eso hacemos una
una interpelación crítica a esto, no solamente a lo que dice la Cámara Contenciosa Administrativa Federal y todos los juzgados que dependen de esa Cámara, sino también lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varios fallos, incluido el fallo Ramos. Porque, a ver, ¿de dónde saca el argumento jurídico para decir esto? Cuando en el propio fallo Ramos, y aquí es donde aparece una contradicción, ¿cómo es posible que en una misma sentencia los mismos jueces me estén diciendo, por un lado, que la naturaleza jurídica de una institución está dada por los elementos que la componen, y esto es una relación de contrato de empleo público, y que ese trabajador, o sea, el señor Ramos, ha tenido una razonable expectativa de los derechos provenientes del 14 bis? Y los derechos provenientes del 14 bis es una protección contra el despido arbitrario. Es decir, lo está considerando a Ramos un trabajador. Y dice que allí la administración pública ha actuado con desvío de poder. Claro, la pregunta es, ¿y qué significa desvío de poder? Es que la administración pública, para hacer lo que hace, y en el caso contratación de personas físicas para desempeñar tareas permanentes del Estado, actúa dentro de un marco normativo. Ese marco normativo le da un poder para decidir a quién contrata y a quién no, para designar en un puesto de trabajo. Eso es una prerrogativa que le da la norma. Ahora, si esa prerrogativa que me da la norma, que me da un poder para decidir si contrato a Juan o a Pedro, yo lo hago de manera diferente de como me dice la ley. ¿Y qué me dice la ley? La ley me dice que lo tengo que hacer conforme el modelo de ley de empleo público, respetando la idoneidad que me exige el artículo 16 de la Constitución Nacional. Ahora, si yo eludo la ley de empleo público, eludo el 16 y contrato directamente a un trabajador, el poder que yo tengo otorgado por la ley, porque no tengo un poder como Luis XV, no, tengo un poder que me lo da la ley, si no, no estamos dentro del Estado de Derecho y el imperativo de la ley. Entonces, si la ley a mí me da un poder, pero ese poder lo ejerzo de manera que eludo la ley, en la óptica del derecho administrativo, eso es desvío de poder. Es decir, me desvío del poder que tengo y lo ejerzo de una manera no autorizada por la ley. Y esto es la contratación espuria que muchas veces encontramos en la administración pública. Ahora, esto, ¿qué competencia es? ¿Quién es el juez que debe entender en este asunto? Y claro, el único argumento jurídico procesal que determina esta competencia es este artículo 45, que tiene la misma norma citada por el fiscal, tiene otro artículo, el 47, que remite a la Ley de Ordenamiento Laboral 18345, que es obviamente para repreguntar, decir, señor fiscal, escúcheme, usted me está hablando del 45 y se olvida del 47, ¿por qué razón no puedo aplicar el 47 de la misma norma que usted cita? Si en definitiva cuando dice fuero contencioso administrativo no aclara que se refiere a una cuestión de empleo público, sino contencioso administrativo en general, es decir, para otros supuestos. Si yo tengo un supuesto específico, especial, para las personas que están vinculadas con el Estado Nacional, con la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Autónoma. Es decir, esa es una pregunta que ha quedado sin responder por parte del Fuero Contencioso Administrativo Federal. Cuando nosotros hablamos de esta relación jurídica, obviamente que convocamos al derecho administrativo, convocamos al derecho del trabajo, entra en discusión también el derecho civil y entra en discusión los derechos humanos. ¿Por qué? Porque claro, dentro del derecho administrativo aparece el sujeto empleador, una figura típica del derecho administrativo. Pero el derecho administrativo está creado para la tutela y garantía de los administrados, no de la tutela y garantía del Estado, porque el Estado ya tiene el poder. En todo caso, la norma lo que viene a hacer es ponerle límites a ese poder para que en un Estado democrático ese poder no se convierta en autoritario. La Constitución, y de ahí deriva el derecho administrativo, la Constitución propia, los derechos y garantías de la primera parte de la Constitución, que se llama en doctrina constitucional
parte dogmática, va dirigida a poner límites al poder del Estado. Es decir, poder del Estado, estamos diciendo, poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Cada uno en su función tiene que respetar los derechos y garantías de las partes de un pueblo. Es decir, ahí tenemos que tener en cuenta que hay un mandato constitucional para poner límites. Para eso es el derecho administrativo, o sea que el derecho que reglamenta los derechos que derivan de la Constitución es para respetar los derechos y garantías de los ciudadanos frente al poder del Estado. Ahora, si en esos ciudadanos están quienes ejercen tareas administrativas en la administración pública, no le es ajeno esos derechos y garantías de la primera parte de la Constitución, porque van con ellos. No podemos establecer otra categoría de ciudadanos diciendo, bueno, los empleados públicos no se rigen por los derechos y garantías de la primera parte de la Constitución, no tienen los derechos humanos. Entonces ya estaríamos en un gobierno autoritario. Y hablamos del derecho del trabajo como trabajador dependiente, quien se inserta en una organización ajena, y decimos ajena porque el trabajador no puede organizar esa actividad, ya está organizada por el propio Estado. Y el que pone las condiciones de dónde, cómo, cuándo y dónde trabajar. Eso lo pone quien es el empleador. Pero además, si no se cumplen dónde, cuándo y cómo, aplica sanciones. Es decir, que hay una sola parte de esa relación que tiene poder y que por lo tanto ese poder tiene que tener límites. Y esos límites los tiene que dar una norma heterónoma. Por eso cuando decíamos, bueno, la invención de lo colectivo entra por fuera a través de la autonomía colectiva y es la que va a ponerle límites. Y una vez que se sienta a negociar el Estado, negocia como un empleador. Y aquí es donde viene el fenómeno de lo colectivo. Y hablamos de la figura del derecho civil porque es la figura más cercana que tenemos para hacer la imputación jurídica de esa relación que hay entre la persona física que presta la tarea y quien organiza y dirige esa organización estadual. Pero agregamos a todo esto, a este paquete de derechos, los derechos humanos. Y lo agregamos porque esto es, creo yo, el fenómeno que se da en las posguerras. Entre los 60 y 70, a nivel internacional, se desarrollan derechos que están más allá de la regulación de la democracia representativa, siempre fluctuante y atada a la coyuntura económica y política del momento. Hablamos de derechos fundamentales que son inherentes a la persona y que trascienden cualquier gobierno de turno, sin importar lo que las normas dicten en el Congreso, porque tiene derechos constitucionales y derechos de las normas internacionales de derechos humanos que van dirigidas a cada una de las personas sin importar el Estado que gobierna, sin importar el poder, y por lo tanto me sirve esas normas para exigir a ese poder estadual el cumplimiento de ellas. Y aquí este es el gran fenómeno, creo yo, así como a principios del siglo XX se da esto de consagrar esos derechos laborales, en el siglo XIX la invención de lo colectivo y luego plasmado eso en el reconocimiento de derechos que aparecen a partir de la Constitución de México y continúa por la Constitución de Weimar en 1919, se expresa a nivel internacional estos derechos con la Constitución de OIT, y luego ya en una segunda etapa, a partir de la Declaración de Filadelfia, tenemos la Declaración de los Derechos Universales, de Derechos Humanos Universales, donde obviamente se reconoce allí una serie de principios y derechos que van de la mano lo que luego aparece como los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, al cual incluimos los ambientales. Y a nivel regional, la Convención Americana. Es decir, que ahí tenemos un paquete de normas de derechos humanos que van dirigidos a la cabeza de cada uno de nosotros. Y obviamente, el hecho de que sea un empleado público no le es ajeno, le pertenecen esos derechos. Y a partir de aquí, obviamente, encontramos o nos situamos, digamos, en el texto constitucional. Es decir, en el 14 bis dice, bueno, el trabajo en su diversa forma gozará de la protección de las leyes, garantizando al trabajador, enumera una serie de derechos.
Y aquí aparece, bueno, hay una referencia al empleado público en cuanto a la estabilidad, pero seguidamente pone protección contra el despido arbitrario. A partir de aquí, personajes del derecho administrativo como Casañe dice, bueno, acá hay una diferencia, acá la Constitución hace una separación, lo regula de manera distinta. La estabilidad se la reconoce al empleado público, pero lo dice de tal manera como el resto de los derechos, porque tendría que poner, por ejemplo, salario justo y decir salario justo para el privado de una manera y salario justo para el empleado público conforme lo que la ley de presupuesto diga. Dice eso la Constitución. Dice el trabajo en sus diversas formas, por lo tanto, salario justo es tanto para el empleado público como para el empleado privado. Condiciones dignas y equitativas de labor, no dice condiciones dignas y equitativas de labor conforme la actividad privada, pero en el empleado público es conforme la ley de presupuesto o conforme si el interés general pueda dar respuesta. No dice eso. Y esto, que obviamente no surge del texto constitucional, viene dado desde otro lugar. Entonces, la pregunta es, si estamos en un Estado de Derecho, si estamos en un Estado de Derecho social, si estamos en un Estado de Derecho social y constitucional de derechos, como decía Vidar Campos, cuando tenemos derechos sociales, pero además derechos humanos, los cuales son exigibles y operativos, no necesitamos de una ley para que exigir el cumplimiento de la Constitución, ahí viene la pregunta. Pero entonces, ¿de dónde surge la idea de que tiene que estar atado los derechos a la ley de presupuesto o atado a lo que decida el interés general? Y como dije antes, el interés general lo va a definir siempre el poder de turno. Poder de turno que está atado a la democracia representativa, no a la democracia derivada de la voluntad popular, sino la representativa, de aquellos que fueron elegidos por un breve lapso para administrar. Y aquí es donde aparece la pregunta, es decir, bueno, pero ustedes que han sido designados para administrar por un breve lapso, ¿por qué no cumplen con el mandato constitucional? A ver, ese interés general puede ser ajeno a lo... En principio sí, por el principio de legitimidad y razonabilidad, jamás podría ser contrario a los fines que se establece la Constitución. Y esto, a pesar de que uno podría decir, bueno, pero estamos en una situación de emergencia, pandemia, compromiso con el Fondo Monetario Internacional, situación de catástrofe, estamos en emergencia, esto es temporal. Sí, pero guarda, por más temporal que sea, por más emergencia que sea, el principio de razonabilidad y legitimidad debe pasar siempre por el tamiz del control de constitucionalidad y convencionalidad. Y aquí, nuevamente, nos preguntamos, es decir, ¿ese interés general puede ser ajeno al texto constitucional? Y tenemos otro dato más, ¿no?, que lleva al artículo 75, facultades del Congreso de la Nación, que dice crear y suprimir empleos. Es decir, que allí aparece de dónde surge, quién es el que crea el puesto de trabajo. No es el Poder Ejecutivo el que crea un puesto de trabajo, ni siquiera derivado de las facultades de administración. Y acá hay otra falacia que suele utilizarse en el derecho administrativo, que suelen decir, bueno, esto es una facultad propia de la administración. No, no es una facultad propia de la administración. Es una facultad propia del Congreso, la de crear y suprimir empleos. Es él el que dice, en este espacio hay que nombrar a una persona. Pero eso se deriva la creación o la supresión de la voluntad expresada mediante la ley de presupuesto en el Congreso. ¿Y por qué se reserva esto al Congreso y no al Poder Ejecutivo? Sencillamente porque es el Congreso el que controla el erario público, que es el recurso de todos los ciudadanos de un país que contribuyen, que pagan los impuestos. Es el Congreso el que custodia esos fondos y es el Congreso el que decide en qué gastar. El Poder Administrador
que eleva ese proyecto, digamos, de presupuesto, que luego el Congreso lo vota, en realidad ahí está desarrollada la idea de administración, pero siempre tiene que tener el aval del Congreso. Por eso, para crear o suprimir un empleo, no es facultad del Poder Ejecutivo, es facultad del Congreso. Y esto está expresamente dicho en el artículo 75, inciso 20 de la Constitución. Pero le agregamos otra cosa más. Y entonces, ¿cuáles son las facultades del Poder Ejecutivo? Son dos, la de nombrar o remover. Renombrar y remover, ¿en dónde? En los empleos creados por el Congreso. No puede nombrar y remover por fuera de lo que diga la ley de presupuesto. Y acá ya nos encontramos con otro problema. Entonces, ¿de dónde surgen esas contrataciones raras, llamadas contratos ad hoc, o irregulares, o en desvío de poder? Bueno, lo que ha dicho la Corte en Ramos de desvío de poder, está la respuesta. Es decir, se han desviado de lo que la propia Constitución está diciendo y lo que dicen las normas que reglamentan esos derechos. Renombrar y remover a los funcionarios empleados públicos responsables políticos de la Administración General del país. ¿Me esperan un segundito? ¿Qué hora es? 16:05. 2 minutos. Aún. Doctora, no se la escucha, ¿eh? No, ¿Ahora? ahora sí. Ahí estamos. Bueno, para hacerle un poco de telonera a David. Bueno, sí, como están poniendo en el chat, es realmente un lujo. Siempre es un lujo tenerlo a David. No sé si alguien tenía alguna consulta o algo que quiera ir adelantando en el chat, que ahí figura un cartelito de consultas al final, pero si quieren ir adelantando algo para que vayamos conversando. Bueno, mejor, está todo clarísimo, el profesor es así. Yo no quiero meter bocado porque está en medio de la exposición y no le quiero embarrar la cancha tampoco. Así que bueno, descansamos unos minutitos y ahora continuamos. Aprovecho, bueno, yo no lo puedo evitar, o sea, es como que está el espacio y me parece, decía, no reflexionar, recién lo escuchaba David, y reflexionar sobre la importancia de esto de que no solamente es garantizar los derechos humanos de los trabajadores públicos en particular, sino también los derechos humanos de toda la población, de todas las personas que son beneficiarias de los servicios públicos, ¿no? De la gestión de la administración de los servicios públicos. También a eso atiende la importancia de lo que David nos estaba contando. Ahí te estaba haciendo de telonera, David. Bueno, gracias. Quería hacerte el aguante y no quería hablar al mismo tiempo para no embarrarte la cancha. Así que llegaste justo porque me estaba No, empezando. me parece bien. Así que aprovechamos para que lo que hemos dicho hasta ahora, si alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención, o algún comentario, y después continuamos. Ahí lo veo a Luis, un compañero y amigo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Tenés el audio? No pueden desmutear, nos dijeron lamentablemente. Igual Bueno, entonces vamos a seguir porque y no debería después al estar acá. final, está bien. Luego, al final, entonces, retomamos. Vamos a continuar. ¿Se ve ahí la placa? ¿Se ve?
Cecilia, ¿alcanzás a verla? Sí, te estaba haciendo con la cabeza, Ah, no, porque porque no me ves vos a mí. no, Sí, sí, yo te claro, estaba no. con la cabeza, con el dedo Bueno, índice. Mira. perfecto. Bueno, seguimos entonces con el texto constitucional y de alguna manera tratar de explicar cómo desde el diseño que tiene la Constitución tampoco encontramos una explicación del por qué se sitúan en Ahí se te congeló la imagen y el audio, David, ¿o soy yo o sos vos? No sé. 14 bis. Cuando hablamos de las facultades que tienen los poderes públicos, que son los que van a designar o que tienen este contrato, digamos, con los trabajadores, ahí encontramos que están divididas las funciones, es decir, el legislativo tiene una función determinada que no puede excederse. El legislativo es el que controla el gasto público a través de la ley de presupuesto. Por eso la Constitución dice crear y suprimir. Y el Ejecutivo, tanto en sus facultades propias de ejercicio de la administración pública y sus facultades de administración en cuanto a sus tareas gerenciales, digamos, en el trato con los empleados. Y se limita a decir nombrar o remover, ¿no? Y aquí aparece, y esto es lo que decíamos recientemente con el caso Ramos, donde, ¿por qué nosotros hacemos hincapié en los derechos humanos? ¿No? Dice el caso que en el marco de una relación laboral en la cual el Estado se constituye en empleador, evidentemente debe garantizar y respetar los derechos humanos laborales de todos los funcionarios públicos, ya que la inobservancia de este deber genera la responsabilidad estatal, tanto interna como internacionalmente. Y para esto, la Corte cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva número 18 del 2003, que es sobre derechos de los trabajadores migrantes indocumentados. Y esta condición jurídica referida a esto, que fue un caso de 50 trabajadores mexicanos que fueron expulsados de Estados Unidos, y que la Corte Interamericana, el Estado de México, le pide una consulta a la Corte Interamericana, decir, bueno, estas personas, si bien no son ciudadanos, pero tienen derechos, ¿se debe respetar los derechos humanos de las personas? ¿Por qué esa pregunta? Bueno, porque no eran ciudadanos de Estados Unidos. Simplemente eran personas que fueron a trabajar a Estados Unidos y sin embargo fueron expulsados. Y entonces ahí la respuesta de la Corte Interamericana afirma: el Estado debe garantizar y respetar los derechos humanos laborales de todos los funcionarios públicos, ya que la inobservancia de este deber genera la responsabilidad estatal interna e internacional. Y en ese caso, Ramos, se cita una norma de la Organización Internacional del Trabajo que no llega a ser un convenio, sino que es una recomendación. Las recomendaciones no tienen la virtualidad normativa que tiene un convenio, pero sí es un instrumento de interpretación. Cuando uno habla de estos derechos en las condiciones de su vigencia, es cómo estos derechos son interpretados por los organismos destacados, por esos organismos internacionales. Y aquí esta recomendación señala: la existencia de una relación de trabajo remite principalmente al examen de los hechos, más allá de la manera en que se caracterice la relación en cualquier arreglo contrario, ya sea de carácter contractual o de otra naturaleza convenido por las partes. Esto me remite a algo fundamental del derecho del trabajo, que es el principio de realidad. Fíjense que esta cita que se hace de la recomendación 198 de la OIT apunta a uno de los principios del derecho del trabajo, pero que está aplicado en la solución del caso Ramos, que decíamos que le reprocha al Estado haber contratado de una manera a la persona con desvío de poder. ¿Cuál era el poder que tenía el Estado? Es el poder de designar dentro de lo que es la administración pública, salvo que por voluntad expresa decida someterlo a la ley de contrato de trabajo. Pero esos son los dos marcos jurídicos posibles. No existe una tercera categoría, que es lo que se hizo con Ramos. Y es ahí donde se dice: usted, al haber utilizado esta tercera categoría,
está haciendo debido de poder. Y uno se preguntaría, bueno, pero ¿no puede el Estado hacer una contratación de locación o una contratación de estas características? Sí que la puede hacer. En la medida que o no se trate de una persona física, o si se trata de una persona física, que no sea para tareas permanentes del Estado y que además no esté en una situación de subordinación. Porque si está en una situación de subordinación, de dependencia, y esta persona tiene que poner su cuerpo a disposición del otro, se tiene que regular por el Estatuto Especial del Derecho del Empleo Público o la Ley de Contrato de Trabajo. No hay otro marco jurídico posible. Este señalamiento, ¿no?, que se hace en esa interpretación, dice, por otro lado, los fallos de la Corte de Justicia de la Nación, tanto Madorrán como Ramos, entre muchos otros, desarrollaron un análisis constitucional de la relación de empleo público desde una óptica laboralista, que esto es la parte que nos interesa. Es decir, la Corte dice, bueno, la forma que tenemos de ubicar a estas personas, Madorrán era un empleado público de planta. El problema de Madorrán es que lo despiden y dicen, esta facultad de despedir no es posible en una relación de empleo público de una persona que está en planta permanente. En el caso Ramos, hay una no renovación del contrato. Y dice, bueno, no es posible establecer una estabilidad, sencillamente porque no se respetó la ley de presupuesto, pero sí le corresponde una expectativa derivada de los derechos del 14 bis. Y esa razonable expectativa que tuvo Ramos apunta a que al menos hay que darle una reparación por ese despido arbitrario que en ese momento utilizó la administración pública. Es decir, que en ambos casos la respuesta que se le da a estas personas que han estado prestando servicios para el Estado en tareas permanentes es una respuesta desde el derecho del trabajo. En un fallo que es Asociación de Trabajadores del Estado contra Municipalidad de Salta, un caso que en principio tenía que ver con la legitimación activa de un sindicato que no tenía personalidad gremial y que por lo tanto la discusión ahí era si esta entidad gremial sin personalidad gremial podía representar los intereses subjetivos de los trabajadores. Entonces, lo que primero que se discutió fue, bueno, ¿quién tiene las facultades para representar los intereses colectivos de estos trabajadores, derivados del artículo 31 de la ley 23.551? Ahí la Corte dice, bueno, como se le da una representación exclusiva al sindicato de personalidad gremial, es inconstitucional. Esta entidad sindical tiene esas facultades. El dictamen de la Procuración en ese caso había dicho que no era necesaria declarar la inconstitucionalidad y que en ejercicio de la defensa de intereses colectivos homogéneos podría esta entidad sindical, aun cuando no tuviese personalidad gremial, representar los intereses de estos trabajadores. Esa discusión se cierra con esa declaración de inconstitucionalidad, pero se abre otra discusión en ese caso, que es que la Municipalidad de Salta, en la época del Corralito, ahí por el 2001, que está en una situación crítica económica y decide bajar los salarios de los empleados públicos. En esa decisión que toma, se plantea la inconstitucionalidad y la Corte, en el caso declara también la inconstitucionalidad de la norma municipal que había rebajado los salarios, inclusive en algunas categorías por debajo del salario mínimo vital y móvil, y lo considera inconstitucional y agrega que en momentos de crisis económica, en momentos en que se pone en juego el valor o el poder adquisitivo del salario, las medidas gubernamentales, las medidas que tome el Estado, jamás deben tocar el bolsillo de los trabajadores, no deben tocarse el salario, porque en momentos de crisis económica los primeros que sufren son los trabajadores.
O sea, esto es un poco para analizar el interés general, en este caso. Interesante porque para decir esto se fundamenta en 4 principios constitucionales y 3 de derechos humanos. Empieza diciendo, el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional. ¿De dónde sale esto? Bueno, sale de la interpretación del 14 bis. Recuerden que dijimos que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, garantizándole al trabajador. Por lo tanto, esta formulación del 14 bis es entendida por la Corte en un precedente llamado Bisotti, que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional. El segundo punto, que la Corte rescata como principio constitucional del derecho del trabajo, que el bienestar general es con justicia social. Y esto sí remite a varios precedentes de la Corte Suprema vinculado a interpretar promover el bienestar general que tiene el preámbulo y cómo se desarrolla, cómo se implementa esto. Bueno, dice, la herramienta o el camino para llegar al bienestar general es la justicia social. Como tercer punto, es el principio de progresividad para el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales de los trabajadores. Este principio de progresividad que tenemos, por un lado, se ha interpretado del texto constitucional y de la cláusula de progreso de la Constitución Nacional, que las normas sociales tienen un carácter progresivo, es decir, van avanzando, van hacia adelante. Pero también se desprende este principio de progresividad de las normas de derechos humanos, tanto del artículo 26 de la Convención Americana como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por otro lado, como cuarto principio constitucional, es la seguridad económica al trabajo asalariado para conseguir el bienestar material de los trabajadores. Es decir, una interpretación directa de esas condiciones dignas y equitativas de labor. Equitativo, obviamente, tiene que ver con esta justicia social en el caso concreto. Estos 4 principios se sustentan en 3 pilares fundamentales de los derechos humanos. Por un lado, las medidas de acción positiva del Estado, interpretación del artículo 75, inciso 23 de la Constitución. Por otro lado, la responsabilidad del Estado en respetar los derechos laborales. Lo que decíamos de la primera parte de la Constitución, 14 bis, va dirigido a los 3 poderes del Estado, por lo tanto, no pueden no respetar estos derechos, tienen que ser respetados. Y por último, el principio pro homine o principio pro persona, que es la protección, y esto ya es un principio de derechos humanos, la protección de la persona humana mediante aquellos derechos que mejor protejan. Y aquí, obviamente, se abre el abanico de todo el bloque, llamado bloque de constitucionalidad, donde no es solamente la Constitución, sino también todos los tratados internacionales de derechos humanos del 75, inciso 22, y aquellos que, en virtud del carácter universal, interdependiente e indivisible, conjugan todas las normas de derechos humanos. Acá nos vamos, obviamente, a, cuando decimos el concepto de laboralización, vamos a ver que hay un proceso en esto, ¿no? Es decir, el 14 bis, que tenemos redactado en la Constitución, que no hace distingo entre empleo público y empleo privado, es decir, directamente decimos, esto es derecho del trabajo y por lo tanto es aplicable tanto el empleo público como el empleo privado. Cuando se dicta en el año 59 la 14786 de conciliación y arbitraje, que dice las partes en conflicto, por lo tanto puede ser tanto empleado público como empleo privado. Y es una norma para solucionar los conflictos que pueden plantearse el movimiento obrero organizado a través de sus entidades gremiales, a través de sus representantes, que plantean conflictos, que van a la huelga, que van a la negociación y que pueden suscribir un convenio colectivo de trabajo. El otro es el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo y la 14250 de la negociación colectiva de 1953. Con estas 2 normas, y cuando vamos a la redacción del artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, dice, esta ley, o sea, la ley que se aplica al empleo privado, no es aplicable a los dependientes, utiliza la palabra dependiente, no es aplicable a los dependientes de la administración pública, salvo por acto expreso, o que negocie convenios colectivos de la 14250. Es decir, que hay 2 datos ahí
que me determina la posibilidad del encuadre jurídico dentro de la ley de empleo privado. Claro, esto nos lleva a una pregunta. Pero si esto es así, si esto es efectivamente así como dice la ley de contrato de trabajo, la cual nadie ha planteado la inconstitucionalidad y sigue vigente desde el año 74, quiere decir que basta el acto expreso para decir que está dentro del empleo privado. Pero ¿cómo? No era derecho administrativo, no era que estaba en juego el interés general, no era que esto no tenía nada que ver con que eran cláusulas exorbitantes, que deja de ser exorbitante por el solo hecho de que hay una voluntad expresa en querer someterse. ¿Y de dónde sale esa voluntad expresa? ¿Cuál es la norma que autoriza esa posibilidad? La ley de contrato de trabajo privada, o sea, que para la relación privada. Entonces, estamos diciendo que una norma de derecho del trabajo, y no de derecho administrativo, una norma de derecho del trabajo, me está diciendo que la administración pública puede someterse a su aplicación. Pero entonces se me cae todo el derecho administrativo. Es decir, todo lo que sostienen los administrativistas, ¿cuál es el fundamento jurídico por el cual basta que alguien manifieste querer someterse a la ley de contrato de trabajo para hacer caer todo ese andamiaje que tienen los administrativistas? Es que esto ratifica y confirma que es derecho laboral. Porque lo que está en juego es el derecho del trabajo. No es si es público o es privado. Lo que está en juego que acá es derecho del trabajo. En la época de Menem se sanciona la 2485, que es la ley de negociación colectiva, que en su artículo 19 dice que si negocio a través de la 2485, guarda, me aclara, esto no quiere significar que va a someterse a la ley de contrato de trabajo. No implica esto, como lo dice el artículo 2. Entonces tenemos dos tipos de empleados públicos de plantas permanentes, que a través de sus sindicatos pueden negociar, por un lado, por la 14250 y están encuadrados en ese sistema, y por otro lado, por la 24185, si no habían sido encuadrados antes. Porque bien, si son encuadrados antes, como en el caso de trabajadores de ANSES, entonces se aplica la 14250. Pero ¿qué cosa se aplica de la 14250? ¿O qué cosa se aplica de la ley de contrato de trabajo? Porque acá donde está la cuestión. Bueno, en principio, aquello que es compatible. Y obviamente que el 245, es decir, la indemnización por despido arbitrario, no es compatible con el empleo público. ¿De dónde sale eso? Del artículo 2 de la ley de contrato de trabajo, que dice que como había normas preexistentes de estatutos especiales anteriores a la ley de contrato de trabajo, dice, bueno, aquellos que ya estuviesen regulados o específicamente establecidos en otras normas. Con lo cual, la ley de contrato de trabajo le va a ser aplicable en tanto y en cuanto sea compatible. Una norma como el 245 que me establece la reparación contra el despido arbitrario no es compatible para un empleado público de planta. Por lo tanto, y esto es la declaración de inconstitucionalidad de Madorrán, que bien podría haber sido resuelto diciendo no es compatible, no es aplicable y por lo tanto tiene estabilidad. Y aquí debemos agregar a esto dos normas. Una, la 23328, que es la que ratifica el convenio de OIT 151, que es la que promueve la negociación colectiva en el empleo público, norma de la Organización Internacional del Trabajo, y la 23994, que es la que ratifica la ley de promoción de la negociación colectiva, convenio 154. Es decir, nosotros aquí estamos mencionando normas de derechos del trabajo que son aplicables al empleado público. Y esto es lo que decimos, bueno, miren, estas normas me van conduciendo a ese proceso de laboralización, es decir, un proceso que nos lleva a considerar esto derecho del trabajo y no derecho administrativo. Cuando digo esto, no estoy diciendo que nos lleva a la aplicación de la ley de contrato de trabajo
del derecho privado. Lo único que estoy diciendo es que nos lleva al derecho del trabajo. Y cuando digo que nos lleva al derecho del trabajo, no es para que se aplique la ley de contrato de trabajo, sino para que se apliquen los principios del derecho del trabajo, que es muy distinto. Y cuando digo que se apliquen los principios del derecho del trabajo, empezamos por el principio protectorio, empezamos por el principio de realidad y continuamos con el principio de justicia social, el principio de irrenunciabilidad, es decir, una serie de principios propios del derecho del trabajo que deben ser aplicables en la relación de empleo público. Y esta idea, ¿no?, de laboralización del empleo público, ya luego cuando nos situamos en convenios más recientes, como el convenio 155, convenio 187, que habla de condiciones laborales de seguridad e higiene, ambos convenios, ratificados por la Argentina, nos está diciendo que es aplicable al empleo público. Y a su vez, esta norma reciente, que es el convenio 190, que habla de acabar con la violencia y el acoso, incluida la violencia y el acoso en razón de género, y la recomendación 206, que debe leerse de manera complementaria al convenio, y que también es aplicable para el empleado público. Normas que surgen de la Organización Internacional del Trabajo. Por eso, acá citamos algunos autores, ¿no? Por ejemplo, una obra del 2005, García Pugliese, habla de la laboralización. ¿Y por qué habla de la laboralización? Precisamente las normas de derecho colectivo, es decir, las normas sindicales, las normas de negociación colectiva, la Constitución que reconoce el derecho de huelga. Bueno, eso me da las herramientas para decir que el empleado público, el que se rige por las normas de derecho administrativo, es derecho del trabajo. Luego Miriam Ibanega, también en una obra bastante interesante, son como 2 tomos, se llama Las relaciones de empleo público, editorial La Ley, 2009, también habla de laboralización. Un artículo que escribimos allá en 2009 también, que le pusimos laboralización de la relación de empleo público, la óptica del derecho del trabajo, de una sentencia que precisamente se aplica al principio de realidad, no para decir, mire, acá hay una relación de trabajo, una persona que había sido contratado con contrato a término, no regulado por la ley de empleo público, ni tampoco por la ley de contrato de trabajo. Y el que empieza, ¿no?, a ver como un problema, porque lo ve como un problema Casaña y Juan Carlos. Casaña directamente ha dicho en su momento que los empleados públicos no debieran estar sindicalizados. Por lo tanto, no se le pueden reconocer el derecho de huelga, ni menos aún convenio colectivo de trabajo, porque ahí el Estado está resignando poder. Y esto, obviamente, es un administrativista bastante conservador, una persona que ha visto el proceso de laboralización que estamos señalando, de los cuales los jueces del contencioso administrativo federal todavía no están enterados. Casañez dice, guarda que esto del derecho colectivo transforma al empleo público en derecho laboral. Y él lo alerta, dice, no, frenemos esto, hay que parar, no le podemos reconocer el derecho de huelga, no podemos reconocerle la sindicalización, no podemos reconocerle que estas personas negocien convenios colectivos de trabajo, porque ahí estamos entrando en la laboralización del empleo público. Es decir, él lo advierte porque evidentemente son incompatibles, no pueden convivir el derecho administrativo y el derecho colectivo del trabajo. Y obviamente ahí Casañez dice, la tendencia actual en Argentina ha girado hacia la laboralización de la relación de empleo público, potenciando el papel de los sindicatos, principalmente para establecer las condiciones del ejercicio de la función y la remuneración del personal. Y según Casañez dice, por imperio del precepto constitucional, fíjense la interpretación que él hace del 14 bis, deslinda el empleo público del contrato de trabajo regido por el derecho laboral. Él no dice de la relación de empleo privado, dice derecho laboral. Pero si lo deslinda, ¿por qué está en el 14 bis? ¿Por qué no está en la Facultad de Administración del Estado? Le preguntaría a Casañez, ¿no? Y él reafirma, no puede dudarse
de que en virtud de la naturaleza administrativa de la relación, prevalece el ordenamiento que regula el empleo público. Como si dijera, bueno, el empleo público excluye el derecho colectivo. Ricardo Guibur, hace años, había escrito algo muy interesante sobre eso para analizar esta diferencia que hay entre empleo público y empleo privado, ¿no? Y iba directamente al hueso, iba al análisis de la naturaleza jurídica. Así como en el caso Ramos, la Corte dice la naturaleza propia de una institución debe ser definida por los elementos que la constituyen y no por lo que diga el legislador o las partes. O el legislador podría decir perfectamente que un animal de 4 patas que ladra es un gato. Lo dice la ley. Bueno, si lo dice la ley hay que respetarlo. Pero todos sabemos que eso no es un gato, que es un perro. Y porque lo diga la ley no quiere decir que eso es así. Y ahí Guibur, obviamente llevando esto a la relación de empleo público y el contrato de trabajo, él dice, bueno, el empleo público y el contrato de trabajo tienen naturaleza esencialmente diferentes. Y esa diferencia trascendente justifica el diverso tratamiento que, salvo excepciones, le brinda el legislador. Es decir, que él dice, si separamos empleo público y contrato de trabajo, el deslinde está dado por lo que dice el legislador. Y ahí reflexiona, pero ahora caemos en la cuenta de que no existe en la naturaleza objetiva característica alguna en que traduzca esa mística esencia. Es decir, ¿qué es lo que esencialmente define un contrato de trabajo y una relación de empleo público? ¿Qué es lo que lo diferencia? Y él señala, bueno, en definitiva, lo diferencia solamente lo que dice el legislador, no que hay un carácter esencial. Por eso él dice, mítica esencia. Y ahí continúa su reflexión. Si toda la diferencia estriba en que las leyes que rigen a una y a otra institución son distintas, enhorabuena, pero entonces debemos aceptar que las diferencias es contingente. No hemos de dar por sentado que contrato de trabajo y empleo público deben regirse por normas distintas porque son figuras diferentes, sino que admitiremos que son diferentes precisamente porque se rigen por normas distintas, y solo en la medida en que esto ocurra. Con lo cual, sí, la distinción entre la figura de empleo público y la distinción con la de contrato laboral solamente es porque lo dice la ley, ahí empezamos a encontrar que estamos hablando del mismo tema. Estamos hablando de que es una persona física que se inserta en una organización ajena y le es ajena a esa persona física porque no puede condicionar ni determinar en qué condiciones prestar las tareas. Se somete. Y ahí es donde aparece esa relación típica de un contrato laboral. Y obviamente que vamos a decir que no es empleo público o no es contrato laboral de la ley de contrato de trabajo simplemente por una ley dictada por el legislador. Pero eso es lo que es la naturaleza jurídica de esa figura. No, es lo que dice la ley. Ahora, ¿debemos respetar la ley? Sí, pero esa ley se corresponde con la Constitución Nacional cuando me está diciendo el trabajo en su diversa forma gozará de la protección de las leyes. Y creo que la falacia, o al menos que utilizan los administrativistas, como hace Casañe, que dice, bueno, acá el 14 bis hace una distinción respecto al empleo público, pero se olvida que el resto de los derechos son también reconocidos al empleado público. O sea que no es solamente la estabilidad, sino también todos los otros derechos enunciados en el 14 bis. De lo cual, obviamente, Casañe no dice nada. No se hace cargo de lo otro, que es obviamente para repreguntarle. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos otros derechos? Por eso esa diferencia, que es solo contingente, la distinción sustancial entre uno u otro no radica en factores esenciales que las caractericen, sino que está solo distinguida por el tratamiento dispensado por el legislador. Pero entonces ahí la pregunta que hacemos, entonces cuando el legislador regula de manera diferente, ¿qué es lo que regula diferente? Bueno, regula diferente en cuanto a cómo se vincula con el empleador Estado.
porque lo único que se diferencia es el empleador de uno y el empleador del otro. El sujeto trabajador es el mismo que tiene todos los derechos de 14 bis, y por lo tanto ahí es donde radica el argumento o el sostén del por qué decimos que es derecho del trabajo. Había un autor de la década allá de los 70 que se llamaba Bartolomé Fiorini, que era un administrativista, que él tiene un artículo muy interesante que habla del trabajo que se aliena en el Estado. En un texto parecido, Enrique Marí, también en esa época, tenía una formulación similar a esta. Pero esto del trabajo que se aliena a otro, ¿no? La voluntad de la persona que se somete a órdenes de quien organiza, dirige y aplica sanciones. Es decir, la voluntad se somete a eso. Y eso es la persona física del trabajador, pero que tiene otro elemento estructural que hace la característica propia del derecho al trabajo, que es la constricción física, como dice Supiot, que es el poner el cuerpo. No hay otra figura jurídica similar donde una persona lo que pone en el contrato es su cuerpo, porque lo que pone el empleador es el dinero que tiene en su bolsillo, lo saca y lo pone ahí sobre la mesa a disposición del trabajador. ¿Y el trabajador qué pone a cambio? El trabajador pone su cuerpo, pone su vida, su salud, su tiempo, a disposición del otro. Resigna libertad para estar a disposición de otro a cambio de ese capital que puso sobre la mesa. Y ahí entendemos, ¿no? Y por eso vamos directamente a esta formulación. ¿Qué significa que es exorbitante del derecho privado? Las reglas del derecho administrativo son exorbitantes del derecho privado, pero el interés general que la justifica. Es decir, es el interés general que la justifica esta exorbitancia, es decir, está por encima del derecho privado. Pero eso que habíamos dicho al comienzo, pues bien, está por encima del derecho privado, pero nunca puede estar por encima de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, y menos aún de los convenios de OIT, que conforme nuestra estructura constitucional, los convenios de OIT son de rango superior a las leyes. Todas estas normas regulan temas laborales, es decir, la Constitución, los tratados de derechos humanos y los convenios de OIT son normas laborales de rango superior a las leyes, y obviamente que ahí entra en juego el orden público laboral, es decir, que son normas indisponibles. Respecto de esto, podemos tres modelos de laboralización. En el sistema francés, que también se dio un proceso de laboralización, marcada por la preservación del sistema estatutario, que deja para algún sector reducido la aplicación del Código de Trabajo a contratados administrativos, derechos de sindicalización y de huelga. En el sistema italiano, el grado es más extremo, con la modificación radical de las fuentes de regulación del empleo y directamente se rigen por las normas laborales. Y en el sistema español, en el que conviven los regímenes funcionarial y laboral, aun cuando la última modificación legislativa profundiza la aplicación del derecho del trabajo. Tenemos que abrir este debate, obviamente. Nos proponemos, obviamente, de esta formulación y con deseos, digamos, de abrir el debate. Precisamente el debate lo tenemos que dar con los administrativistas, no me cabe ninguna duda. Lo comprobé allá en el 2008, todos los laboralistas que estábamos ahí en Salta, estábamos todos de acuerdo que esto es derecho del trabajo. Pero claro, al cierre del taller, mi reflexión final fue, bueno, señores, el hecho de que los laboralistas estemos de acuerdo con esto no nos sirve. Nosotros tenemos que ir al terreno de los administrativistas y plantear dentro del derecho administrativo que dejen de intervenir en el derecho que tienen los trabajadores que trabajan para el Estado, que se desempeñan para el Estado, que prestan servicio para el Estado, porque esto es derecho del trabajo. El derecho del trabajo tiene que recuperar a estos trabajadores. Y creo que lo que más resignifica esta afirmación es la consagración
del derecho colectivo que tienen estos trabajadores. Es a partir de ahí que nace el derecho del trabajo para ellos. Garantizar la dignidad de estas personas como fuente regulatoria de protección de esa dignidad, los derechos humanos. El interés general, que obviamente tiene que ser en función social y no puede ser ajeno a la justicia social. La integridad psicofísica de las personas que prestan servicios para el Estado, el derecho al trabajo en condiciones satisfactorias, lo cual implica la seguridad e higiene en el trabajo, y lo que es importante y fundamental, el rol de los jueces frente a esto, que es el de asumir este compromiso de que la competencia para regular las relaciones de empleo público es del fuero del trabajo. Tengo más para decir, pero vamos a dejar por acá y me gustaría, si podemos, abrir la instancia del debate. Así que estamos abiertos a preguntas o a intervenciones, obviamente para ampliar esto que estamos afirmando. Bueno, muchas gracias, David. Impecable, maravilloso, como siempre. Ahí estaban pidiendo en el chat después si se podía compartir el material. Creo que el colegio se encarga de eso. Muchas gracias. Antes que nada, un placer. Bueno, cómo no. Instituto, como siempre. No sé Gracias. si alguien quiere hacer alguna consulta. Entiendo que no se puede abrir el micrófono. Si quieren hacer consultas a través del chat, más allá de los pedidos reiterados del material y las felicitaciones y agradecimientos. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Muy bueno, sí. Todos de acuerdo, estuvo maravilloso. Bueno, gracias. Me parece que quedaron sin palabras, lo cual, bueno, siempre está bueno el debate. Por lo único que te digo que no cierra, que hayan quedado todos simplemente agradecidos y con unas gracias totales, es el hecho de que nos estaban pidiendo la sala desde el colegio. Así que desde ahí nos viene bárbaro. Si nos dicen que quedó todo redondo, bueno, no hay consulta. Yo sí insisto con el agradecimiento, con resaltar que es muy importante el trabajo que haces, abonando esto que no solamente, insisto, no es solamente el derecho, la defensa de los derechos humanos de los trabajadores públicos, sino también el derecho de todo el pueblo argentino a percibir servicios públicos de calidad, porque de la estabilidad del trabajador público y de la consagración de sus derechos como trabajadores a la estabilidad, a la carrera, que solamente se admiten si uno entiende el carácter laboral, justamente, de la relación, porque nos permitiría poder defenderlos mejor, no en un lugar donde estemos doblemente debilitados como trabajadores y además como administrados. Al defender la fortaleza del derecho de los trabajadores públicos, lo que se está defendiendo es la independencia de la administración pública respecto de los gobiernos de turno, porque de eso se trata, defender la estabilidad y la idoneidad que se da únicamente cuando la estructura se desarrolla con una carrera y tanto el acceso se realiza a través de procesos de selección como la promoción en la carrera a través de la idoneidad proba, ¿no? O sea, de concurso. Así que es súper importante el tema de la competencia. Ahí han hecho una consulta. ¿Qué herramientas tenemos los contratados indefinidamente para el ingreso a planta o qué impedimentos ve usted? Le pregunta Marcos querido, como Ramos. Dice, claro, si te interpreto bien, Marcos, tu consulta es qué herramientas tienen los trabajadores que están contratados temporalmente, por ejemplo, a través del artículo 9 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público, eso sería todos los años renovación contractual, pero indefinidamente, porque viste que en la ley de contrato de trabajo vos tenés este periodo de 5 años, que si te contratan por tiempo determinado, por más de 5 años, se reconvierte se entiende que es un contrato por tiempo indeterminado. Dentro de la administración pública, lamentablemente, y esto se lamentó la doctora Fontana, en una actividad que tuvimos acá en el instituto, pues nosotros no previmos el fraude laboral cuando escribimos la ley Marco.
Y es verdad, nosotros tenemos la figura del contrato por tiempo determinado, pero que se vuelve por tiempo indeterminado, porque tenemos colegas, de hecho, que están acá en la sala, que yo sé que tienen 18 o 20 años de contrato anual, o sea, 18 o 20 años que les vienen renovando la contratación todos los años. Lo que pregunta Marcos, David, es, desde tu punto de vista, ¿qué herramientas tienen esos trabajadores? Digo, tienen porque yo soy ley de contrato de trabajo directamente, siendo trabajadora pública, otra anomalía. Lo que pasa, a ver, cuando uno menciona la contratación, hay que ver si son del artículo 9 de la 25.164, siempre hay que ver ahí la causa que, digamos, motivo a esa contratación a término. Si ahí hay una causa, una motivación objetiva, está bien. El problema es cuando no se cumple y se utiliza esa figura disfrazando una tarea permanente. Y obviamente que esto genera las preguntas o las dudas. Pero ahí hay, como dijimos en el caso de Rama, hay un desvío de poder. Necesariamente es eso. Sí, de hecho. ¿Qué herramienta? Si hay un desvío de poder, la única es una impugnación judicial. Pero evidentemente se está mal utilizando el artículo 9, que ya lo tenía la 22.140 para la contratación a término, pero siempre se mal utilizó. Pero ahí hay desvío de poder, porque yo tengo facultades para contratar a término en la medida que la naturaleza propia de la prestación que va a realizar es para tareas a término, que empiezan y terminan. Termina el objetivo y ya se cierra ese contrato. Ahora, si el objetivo es para tareas permanentes, bueno, esa no es la figura. Ahí yo ya estoy utilizando de una manera espuria, una manera de eludir la norma. Sí, fraudulenta. No quiero poner en tu boca palabras mías, pero es fraudulenta. De hecho, tenemos ministerios enteros que serían temporarios. Lo que pasa es que si uno utiliza la palabra fraude en la gente que está en derecho administrativo, es como si le mostrara la cruz a Drácula, más o menos. Bueno. Entonces, por eso decimos desvío de poder, ¿no? Que es el lenguaje que ellos utilizan. ¿Por qué esto? Bueno, lo primero que te va a decir un juez cualquiera, no solamente del contencioso administrativo, es no se puede presumir el fraude de Estado. No, pero esto no es una presunción, es un fraude directamente. Lo que pasa es que si esto es así, la figura del funcionario público que en ese momento está representando al Estado, tendrían que hacerle un juicio de responsabilidad. Exacto. Porque ahí es un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Exactamente. Y esto ya es un delito. Totalmente. Por eso, personas que contrataron a Ramos durante 20 años, utilizando fondos de las arcas públicas para desvío de poder, ahí la Corte no dijo nada. Los jueces de la Corte tendrían que decir, sí, acá confirmamos el desvío de poder. Entonces tenemos que darle vista al fiscal penal para que intervenga en este caso y ordene la detención de todos los funcionarios públicos que intervinieron en este fraude, donde se ha utilizado las arcas del Estado para otros fines que en los cuales no fueron destinados esos fondos. El botín de guerra del que hablaban los constituyentes. Pero esto está en la Constitución, en el debate constituyente. Claro. Lo que se trató del 14 bis, con la estabilidad del 14 bis. De fraude así en abstracto, ¿no? Son todos chorros, pero esto son cosas concretas. Estas son cosas concretas, ¿no? Totalmente. Y recién mencionabas la 22.140. No, sí, perdóname, no te quería interrumpir. No, sí, dale. No, que mencionabas la 22.140 y yo decía que pensaba, digo, sí, ese es otro gran avance que nos trajo en materia de derecho laboral público relacionado con la negociación colectiva, porque la 22.140 es la ley de función pública, si bien reconocía, de alguna manera empieza a reconocer el empleo público, exceptúa de sus términos, en su artículo 2, a todas las personas que fueran sujeto de negociación colectiva. O sea que si vos estabas dentro de un ámbito de negociación colectiva, no podías entenderte dentro de los términos de la ley 22.140. Y lo loco es que aún con la vigencia de esta ley, sale el SINAPA en el 91. Es como que la negociación colectiva fue avanzando más rápido que la ley, ¿viste? O sea, fuimos teniendo primero el SINAPA, la ley de negociación colectiva del sector público, y recién en el 99
llegamos a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público, que es una ley que sí toma en su matriz, como bien planteabas vos, la negociación colectiva y que de hecho presenta sus términos como un piso a ser superados a través del diálogo social. Nada, maravilloso toda la explicación que nos diste, la verdad, muy linda. Sé que estamos muy jugados de tiempo, ya de hecho nos pasamos media hora casi, nos van a asesinar. No sé, David, si vos querés decir algo más. No, simplemente esto reiterar la idea de empezar a ver el derecho del trabajo desde la óptica de los derechos humanos. Totalmente. Y así vamos a poder utilizar como una herramienta asociada al derecho del trabajo esto que viene del convenio 190, ¿no? Que es un convenio de derechos humanos que habla de acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia de género. Sí. Es decir, para empezar a humanizar las relaciones entre los trabajadores y entre los empleadores y los trabajadores, tenemos que empezar a utilizar estas herramientas. Sí. Porque son las que nos dan argumento de autoridad como para pelearlo diciendo, señores, ustedes se comprometen con el mundo está diciendo esto. Nosotros, de hecho, viste que en la administración pública, nuestro convenio colectivo, que es del año 2006, tiene toda una institución paritaria permanente que se dedica a la abolición, al abordaje, detección, prevención y erradicación de la violencia laboral. Nuestro convenio colectivo, el 214, yo creo que un poco lo que establece el 190 es lo que nuestro convenio colectivo estableció en el año 2006, y en los mejores términos que desea el 190. El problema es que está tan ninguneado el derecho laboral público, pues no se enseña en las facultades, no se enseña en ningún lado, que se pone por atrás. Incluso ahora hay toda una discusión, porque esta instancia de diálogo social permanente que propone la OIT con un piso mínimo, nosotros la tenemos desarrollada, la tenemos validada, y hasta supera los términos mínimos de la proposición de la Organización Internacional del Trabajo. Hace poco participaba en un encuentro con sectores del ámbito privado del trabajo, y se veía una gran diferencia, y eso tiene que ver con una cultura de la negociación colectiva, que creo que es lo que nos distingue dentro de la administración pública. Nosotros tenemos una cultura de negociación colectiva muy avanzada, pero se niega, me parece, por esto que planteabas vos, ¿no? Porque reconocer la fortaleza que tenemos nosotros en nuestra negociación colectiva, lo desplegada que está, lo fuerte que es la matriz de nuestro derecho, es reconocer que no hay duda de que estamos frente a un derecho, a una rama del derecho del trabajo, que tendrá sus características, como planteabas vos, pero es derecho del trabajo. O sea, que no sea la ley de contrato de trabajo, que tenga una propia ley de negociación colectiva, no significa que no sea derecho del trabajo. Así que sí, totalmente. La otra cuestión, y con esto damos por terminado, me parece, es decir que queremos que sea derecho al trabajo para aplicar los principios del derecho del trabajo. Del derecho al trabajo, sí. Totalmente. Bueno, gracias, David. Gracias por tener la atención hasta ahora, que la pasen bien, espero que les haya sido útil. Y bueno, ahí yo compartí material, creo. Así que, en todo caso, de lo que proyectamos ahí con algunos esquemas y eso, lo podemos agregar, digamos, si quieren. No hay ningún problema. Muchas porque gracias. Hay que sociabilizar la información y el conocimiento. Siempre. Gracias, David. Y gracias a todos por estar acá presentes.